Por eso Antequera agradece al director de nuestro gran instituto de Antequera, el referente del Instituto Pedro Espinosa, que durante tantos años siempre en nuestras páginas recogiendo desde aquella campaña que hizo la ciudad para que fuera Instituto Nacional, referente en la provincia de Málaga, en Andalucía. Yo creo que tiene que ser el centro educativo con más alumnos y profesores que hay en la comarca de Antequera. No sé si me equivoco. Es Uh, cierto, es cierto. yo creo que sí, tiene que ser. Pues estamos con Jesús Garrido, a quien le agradecemos que dentro de estos primeros días que toda la comunidad educativa tiene que estar de cabeza, como lo ha estado el verano, como lo estuvo desde marzo, que nos atienda. Bueno, ¿cuántos alumnos tienen en el Pedro Espinosa aproximadamente? La matrícula todavía no está cerrada porque los ciclos formativos están todavía en proceso de la adjudicación de septiembre y seguramente nos meteremos en octubre y todavía no estará cerrada. Yo Claro. calculo que estaremos rondando los 1.200 aproximadamente cuando termine la matriculación de ciclos formativos y de personas adultas, que también se puede extender hasta Navidad incluso. Cuando empezamos a escuchar lo del COVID-19 y hablaban las autoridades políticas y educativas, de doblamiento, la ratio, uno pensaba todos los centros de Antequera prácticamente, y entre ellos ustedes, ¿no? ¿Cómo se llegan a ingeniar para cumplir esas normativas y esas exigencias? Es que no tienen espacio, ¿no? Es que no tienen espacio para esos desdoblamientos, ¿no? Suponemos que ha sido un verano, pero desde marzo intenso, ¿no? Porque lo que ha ocurrido en septiembre, ya desde marzo sabían que tenían que buscar algo. Ha sido un no parar, ¿no? Eso el equipo directivo del Pedro Espinosa. Ha sido un no parar y lo peor, un no saber. Quiero decir, si hubiéramos tenido unas directrices claras y hubiéramos sabido qué teníamos que hacer en cada momento o cuáles iban a ser las normas en cada momento, el problema es que como se ha actuado de manera atropellada, pues nosotros en muchas ocasiones no sabíamos exactamente qué teníamos que hacer. Por ejemplo, nos dijeron que hiciéramos un protocolo en julio y cuando lo teníamos medio hecho, los primeros días de septiembre, de manera atropellada, nos montaron un curso para aprender a hacer ese protocolo que supuestamente ya deberíamos haber tenido hecho en julio. En fin, es un simple detalle. En fin, hemos ido, yo entiendo que toda la sociedad hemos ido un poco a la estela de los acontecimientos pero que nosotros evidentemente como centro pues también y un poco sujeto a lo que los políticos, a la administración no iba diciendo. Claro, porque claro, con los más pequeños, lo que fue infantil y primaria, recomendaron horarios, en el caso de ustedes, ¿no? Que ya son los alumnos más grandes, ¿cómo han llevado, cómo han organizado la entrada y salida? ¿Han aprovechado las diferentes puertas del instituto? ¿Han cambiado algún horario? ¿Cómo se han organizado? Sí. La salida, normalmente, tradicionalmente, no solemos tener muchos problemas en la entrada a las 8:30 de la mañana. Porque es verdad que los niños van entrando desde las 8 de la mañana, los primeros que llegan del transporte, se van llegando escalonadamente. Lo que sí hemos hecho es abrir una tercera puerta, que normalmente nunca la utilizábamos, y la hemos abierto para la entrada. ¿Qué es? En la salida sí hemos... ¿Cuál es esa tercera puerta, Jesús? La tercera puerta es la que está en el edificio A, en el edificio antiguo, digamos, sí, al fondo, la que se utiliza para las votaciones, para poner la mesa electoral. Sí, sí, sí. Esa normalmente está cerrada y la hemos abierto también para el acceso de los alumnos de ciclo formativo, de informática y de atención a personas en situación de dependencia, y también para que los mayores de 18 años, en los recreos, que tienen derecho a salir a la calle, salgan por ahí y no se crucen ni con otro tipo de alumnado. Y para la salida sí hemos establecido cambios, incluso horarios. Sí. Es decir, desde las 2:30 empiezan a salir algunos grupos. Primero de la ESO sale a las 2:30, segundo de la ESO a las 3:20, otro a las 3:10 y otro a las 3. Porque es verdad que a las 3 sí es un momento susceptible de que haya, en fin, atascos en la salida. Y es horario hasta que se normalice la situación, ¿no? Que no es de las primeras semanas, ¿no? Sino que es horario al menos para este curso hasta que no se diga lo contrario, ¿no? En principio, la situación epidemiológica mandará. Mientras sigamos con estas condiciones, pues nosotros este es el horario que va a haber. Claro. Luego, un instituto que acoge muchos alumnos de otros pueblos, ¿no? Cuando vemos esos autobuses que paran, también es un problema, ¿no? Para la circulación, la concentración de autobuses, los horarios. Claro, sobre todo para las 3, para la hora de la recogida. Por eso, aquellos grupos donde tenemos más alumnos de transporte, que pueden ser de bachillerato, ciclos formativos, o por ejemplo cuarto de la ESO, eso sí establecemos que salgan a las 3:10 o a las 3.
Es decir, para que directamente salgan y se monten en su autobús. Claro. Y a las 2:30, por ejemplo, van a salir primero de la ESO, que son alumnos que son solo de Antequera y que no necesitan. Claro. Si le parece, por recordar, aunque sabemos todo lo que ustedes ofrecen, ¿qué es lo que Pedro Espinosa ofrece al alumno? ¿Desde qué enseñanza es la que presta su instituto? Pues mire, tenemos desde la ESO, tenemos 11 unidades de la ESO, del primero a cuarto de la ESO. Después tenemos 8 unidades de bachillerato. Tenemos bachillerato de ciencias, bachillerato de humanidades y ciencias sociales y bachillerato de artes, que es el único instituto del norte de la provincia de Málaga que lo ofrece. En cuanto a ciclos formativos, pues tenemos de 3 familias profesionales, de la familia de informática, tenemos 2 ciclos formativos, de grado medio, sistema microinformático y redes, y de grado superior, desarrollo de aplicaciones web. Tenemos otro de grado medio de la familia de atención a personas en situación de dependencia, que es como se llama el ciclo. Y después están los ciclos de hostelería, que están en el edificio del Henchidero, los de cocina, gastronomía, grado medio, dirección de cocina, grado superior, y servicio de restauración de grado medio, más la FPD. Claro, y aparte, perdón, y ya termino, las enseñanzas para personas adultas, en horario de tarde, tenemos secundaria para personas adultas y bachillerato para personas adultas. Es decir, que las puertas del instituto normalmente abren a las... ¿A qué hora abren? Las puertas están abiertas desde las 8. Desde las 8. ¿Y cierran? ¿Hasta qué hora hay clase? Pues hasta las 10 de la noche. Es decir, que impensable alguna de las medidas que propusieron de educación, lo de doblar clases, de poner mañana, tarde, todo eso. No, es impensable porque en horario de tarde, en el edificio A, tenemos nuestras enseñanzas de personas adultas. Pero es que en el edificio B está la Escuela Oficial de Idiomas de Antequera, en horario de tarde, ocupando nuestras instalaciones. Entonces, es que ambos edificios están ocupados todo el día. Claro. De todas formas, ¿han podido preparar algunas aulas nuevas? ¿Han podido algunos grupos por la radio? Porque la clase que menos alumnos tiene son... ¿Cuál es la clase que menos y que más alumnos tiene aproximadamente? ¿Una horquilla? Pues es que, vamos a ver, las clases más pequeñas pueden ser posiblemente la el ciclo formativo de FPB, que puede tener 10, 12 alumnos que están en el Henchidero. Sí. Y la clase más grande, que sí hemos desdoblado, pueden tener hasta 37, 38 alumnos. Pero esa la hemos desdoblado. O bien la hemos desdoblado con recursos propios, en el caso de segundo de bachillerato, para que sigan asistiendo a diario todos. O bien la hemos desdoblado para que la mitad del grupo venga semanalmente a clase y la otra mitad se quede en casa y se vaya en turno. Si le parece, insistimos más en ese tema. Es decir, las clases que han necesitado de doblarla, es decir, buscar 2 aulas o 2 turnos o semipresencial, ¿qué es bachillerato? ¿Es la que más? Por ser... Bachillerato, y también lo vamos a hacer en ciclo formativo. Cuando se termine de completar la matrícula, que he comentado antes que la matrícula en ciclos todavía no está completa. Entonces, cuando se complete, seguramente también se va a hacer en ciclo formativo. Explíquenos un poco más cómo han organizado ese segundo bachillerato. Supongo que es por ser el último curso, ¿no?, de cara a la escuela. Claro, segundo de bachillerato es un curso especialmente complejo, muy estresante para los alumnos. Tiene la selectividad ahí detrás. Entonces, hemos querido garantizar, tenemos los recursos que tenemos, humanos y materiales, no tenemos más. Pero lo hemos querido volcar en ese nivel, en segundo de bachillerato. De manera que los 2 segundos de bachillerato más grandes que tenemos, de 37, 38 alumnos, hemos desdoblado las asignaturas comunes, de manera que van a estar en grupos de 18 y 19, en subgrupos de 18 y 19. Aunque formalmente pertenezcan a un único grupo de 38, pero que nunca van a estar los 38 puntos, lógicamente. Cuando habla de desdoblar, ¿qué son? ¿Dos aulas a la vez o que una es presencial y otra está en casa? Segundo de bachillerato es 2 aulas a la vez. Es decir, los alumnos vienen todos los días al instituto. Y en lugar aunque los alumnos pertenezcan a segundo B, por ejemplo, pero van a tener inglés un grupo por un lado y de inglés el otro grupo por otro lado. ¿Y lo tienen? Primero de bachillerato sí desdoblamos semipresencialmente por la circular del 3 de septiembre que nos lo permite. Entonces, porque es que ya no tenemos ni más espacio ni más profesores para hacer más desdobles, es que no hay más. Es decir, que en el caso de primero, una semana va a la mitad presencialmente y otra está en clase, en casa, y a la siguiente semana se cambia, ¿no? Correcto.
Porque en primero de bachillerato aproximadamente, ¿cuántos alumnos son los que tienen en clase en primero aproximadamente? Pues depende de los primeros, pero entre 30, 27 y 37 aproximadamente, según las modalidades. Hay que tener en cuenta que no todos los bachilleratos, que no podemos unirlos como quisiéramos, es decir, tenemos bachilleratos de distintas modalidades. Entonces, no podemos sumar los 4 y dividir entre 4 y hacer grupos homogéneos. Eso no se puede hacer nunca, porque hay que respetar la optativa de los alumnos. Pero hemos hablado en un principio sobre unos 1.200 alumnos. ¿Cuántos profesores tiene el Pedro Espinosa este año? Pues este año seremos 98. 98. Y le habrá correspondido bastantes profesores de apoyo, ¿no? Bueno, el problema de los profesores de apoyo es el siguiente. La Junta no ha distribuido los profesores de apoyo en función del número total de alumnos de cada centro, sino en función del número de unidades de la ESO de cada centro. Es decir, que un centro con 2.000 alumnos y que solo tenga 5, 6, 7 unidades de la ESO no recibe ningún apoyo humano. Nosotros, como teníamos previsto 10 unidades de la ESO, en principio nos correspondían 2 profesores de apoyo COVID, que los llaman así. Al final, en la matrícula de septiembre, nos salió un grupo más de la ESO y nos han concedido un tercer profesor de apoyo COVID. Aparte de esto, en julio es cierto que mandaron una segunda profesora de pedagogía terapéutica adicional a la que teníamos. No sabemos si es por el COVID o si es en general por planificación de la Junta. Esa sí apareció en julio. Pero lo que son profesores de apoyo COVID específicos como tales, vamos a tener 3, pero con la siguiente particularidad, que es importante que la gente lo sepa. No hemos podido elegir de qué especialidad los queríamos. No hemos podido elegir si queríamos un matemático o un profesor de inglés. Entonces, se supone que nos lo han mandado por ámbitos. Es decir, unos profesores del ámbito sociolingüístico y otros profesores del ámbito científico-tecnológico. Sin poder nosotros decidir exactamente de qué asignatura los queríamos. Y además, a estos profesores se les ha contratado, en principio, hasta el 31 de diciembre. Es decir, que tampoco sabemos con total seguridad si vamos a poder contar con ellos hasta final de curso. Ni siquiera ellos mismos saben, lógicamente, si van a estar contratados solo hasta Navidad o hasta el final. Es decir, que tampoco podemos utilizarlos a largo plazo como dándole ya directamente un grupo para que lo tutorice esa persona, porque a lo mejor en enero esa persona no está. No lo sabemos. Si me lo permite, hasta ahora habíamos hablado mucho de los hospitales, de los centros sanitarios, donde casi el personal se ha organizado más para atender a los pacientes que venían con gravedad a los hospitales, más que el sistema, ¿no? Por lo que veo, ustedes han hecho lo mismo, ¿no? Podrían haber dicho, nosotros tenemos este personal que hacemos, ¿no? Pero han buscado lo máximo para ayudar al alumnado y luego, claro, si está hasta diciembre no le puede dar que lleve un curso o una asignatura, ¿no? Porque a lo mejor puede llegar en enero y ahora ¿qué hacen? Claro. Le dicen a otro que... Pues a eso es lo que me refería antes cuando no hemos tenido unas directrices claras, unas a largo plazo, como para poder organizarnos, sino que hemos ido un poquito a salto de mata. Entonces, pues vamos haciendo lo que podemos con los recursos que tenemos. Pero, claro, no podemos planificar a largo plazo. Y no, le iba a decir, aunque sea entrar a tomar parte en el tema, que si no les consultan para la reforma educativa, no la han consultado por este tema del COVID, ni lo del profesorado, ¿no? Porque claro, ustedes pueden haber dicho, oye, pues me haría falta alguien de matemática o de física y química, porque a lo mejor estamos ahí para desdoblar o tal cosa, ¿no? Y claro. Nada, le ha tocado con unos conocimientos y ustedes se adaptan a lo que le manden. A lo mejor, claro, ha venido una profesora de historia, pero que no sabíamos si iba a ser de historia o de inglés o de francés o de lengua. Claro. Y ha venido una profesora de informática, pero no sabíamos si iba a ser de física o de tecnología o de dibujo o de educación física. Bueno, como director del instituto es la persona que debe de dar ánimo a sus profesores, ¿no? Por un lado, ¿no? ¿Cómo consigue darle ánimo a todos ellos? Porque supongo que es complicado, ¿no? Lo desde el primer día, la responsabilidad, ¿no? Que algunos compañeros nos decían, antes no podías darle ni un paracetamol a un alumno y ahora eres tú el responsable de saber si ese alumno tiene síntomas de COVID-19, ¿no? ¿Cómo anima usted a su grupo de profesores? Pues imagínate, pues nada, nos tenemos que animar los unos a los otros porque hombre, la situación es complicada. Lo ideal, evidentemente, en esta situación es que en los centros tuviésemos un enfermero, una enfermera, no
tenemos un enfermero de referencia con el que estamos en contacto en caso de que haya sospechas de algún caso, pero lo suyo es que tuviésemos un enfermero o una enfermera de referencia en el centro, una persona que de verdad pudiera asistir o que pudiera aconsejar o que pudiera, en fin, no solamente ya por el COVID, sino por, en fin, por cuestiones que casi todas las semanas hay algún tipo, alguien o algún chaval que se una caída o alguien, yo que sé, o que se, en fin, problemas médicos normales que pueden ocurrir, ¿no? Suponemos que, como en el caso de los colegios de educación infantil y primaria, tiene una zona preparada por si algún alumno tuviera un síntoma en hora de clase. Correcto, ¿no? Correcto. Sí, eso es obligatorio en todos los protocolos del COVID. Tener un espacio para aislar a una persona, alumno que en algún momento dado pues, pudiera tener síntomas o pudiéramos tener sospechas de que pudiera estar contagiado. Nos ha hablado mucho de la juventud, del verano, de las mascarillas. ¿Cómo llevan estos primeros días el respeto de la distancia y de las mascarillas? ¿Cómo? Pues mire, regular porque, bueno, pues porque son jóvenes, porque tenemos están acostumbrados a una rutina de comportamiento, de aproximarse, de tocarse, de abrazarse, entonces, pues, lógicamente estamos haciendo hincapié desde el primer día de la acogida y en estos primeros días también estamos haciéndole proyecciones, estamos haciéndole vídeos, estamos haciéndole explicaciones y remarcando la importancia que tiene mantener la distancia de seguridad o mantenerla, no aproximarse mucho, no quitarse la mascarilla, por supuesto, tener una medida de higiene, de lavado de manos, en fin. Es complicado con esta edad. Este verano ha demostrado que es complicado con cualquier edad, porque no solamente con los niños, sino que todos, digamos que hemos perdido un poquito el control. Pero con los niños, pues es complicado. Tenemos niños desde 12 años hasta gente mayor de edad. Pero bueno, tenemos que trabajar con esto, tenemos que gestionar esto y esto es lo que hay. Claro, cuando escucha hablar de distancias de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, entendemos Pedro Espinosa, como le decía antes, ¿no? Como casi todos los centros educativos, al menos de Antequera, que son edificios antiguos, que no son hechos de hace 2 días, muy complicado, ¿no? Es decir, que la mascarilla y en muchos de los casos no podrán cumplir ese metro, 1,5 metros, 2 metros, porque es que no hay sitio, ¿no? Los 2 metros no se pueden cumplir en ningún lado, eso ya lo digo, los 2 metros. ¿Metro y medio? Pues sí, pues claro que lo procuramos cumplir pero claro, las instalaciones que tenemos son las que tenemos. Es que no tenemos más, no tenemos más recursos ni más capacidad. Lo que sí hemos hecho es, lógicamente, ver las unidades que tenemos, el número de alumnos por unidades y distribuirlos de manera que normalmente solíamos poner, que digo yo, pues a todos los primeros juntos, a todos los segundos juntos, para que hubiera, digamos, cierto orden. En este caso, este año lo que ha primado ha sido el número de alumnos. Es decir, grupo con más alumnos en el aula más grande, grupo con menos alumnos en el aula más pequeña, estuviese donde estuviese. Es decir, que han cambiado es decir, que de memoria sabía que aquí estaba el primero o el segundo, pues han cambiado para... Incluso hemos cambiado también, porque tenemos muchas mesas, de grandes mesas TIC, de las que no se pueden mover. Sí. Hemos utilizado los pupitres más pequeños en las aulas con más alumnos para que por lo menos tengan un pupitre individual, para que no compartan pupitre. Y en cuanto a los espacios comunes, ¿han tenido algún criterio de separar algún patio o algo? ¿Hay algunos grupos? Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Grupos burbujas? Los grupos burbujas en educación secundaria son imposibles. En ningún centro. Porque si la administración hubiese flexibilizado la elección de optativas, por ejemplo, pero no, en principio trabajamos como si no pasara nada. Los alumnos eligen las optativas, hacemos todos los montajes prácticamente iguales, entonces no puede haber grupo burbuja. No puede haber grupo burbuja. A lo mejor en primaria sí, o en infantil, pero en los centros de secundaria es imposible. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues en principio, intentar evitar que los alumnos se mezclen entre niveles, por edades. El bachillerato y los ciclos formativos están en el edificio A. Menos un grupo, porque en uno de esos desdobles de segundo de bachillerato, como ya no hay más espacio, hemos tenido que llevarlo al edificio B, donde están los grupos de la ESO. Los recreos se hacen en ambos patios. Cada grupo, cada sector hace su recreo. El patio donde hacen el recreo los más pequeños, el edificio B, lo hemos compartimentado por zonas, de manera que en el recreo están los alumnos del mismo grupo juntos, para que no se mezclen con alumnos de otro grupo. La entrada, la bajada y la salida después del recreo también la hacen de manera ordenada con el profesor para evitar que haya aglomeraciones en las puertas o en las escaleras. En fin, ya digo, recursos pues los que tenemos
y con los espacios que tenemos no podemos hacer mucho más. Y en el día a día del instituto suponemos que tendrán que buscar esa normalidad, es decir, ya mismo me veo yo a Mati y a Lisa llamando y diciendo, no han dado un primo, vamos a hacer un viaje de investigación a tal sitio, ¿no? Digamos que el instituto van a intentar seguir como lo que las circunstancias les dejen, ¿no? Exactamente, lo que las circunstancias nos dejen. Lo que pasa es que en el caso de los viajes, este año va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado los viajes. Primero porque no sabemos si se van a producir, si va a haber limitaciones en el destino, empezando por ahí. Segundo, porque hay limitaciones de espacio, porque no podemos llenar un autobús con dos grupos distintos porque tenemos que mantener el espacio. Y si en un autobús va a la mitad del grupo, el coste del transporte es el doble. Esto es así. Entonces, los departamentos todavía en estas primeras semanas están elaborando sus programaciones y en principio no está prohibido hacer actividades extraescolares, no es que esté prohibido, ni la Junta lo prohíbe ni nosotros lo prohibimos. Pero evidentemente las circunstancias van a hacer que se limiten, sobre todo los viajes por autobús, lejos, porque no es conveniente que se mezclen alumnos de distintas unidades. ¿Cómo llevan el tema de limpieza? Porque en lo que fueron los colegios, por decirle lo de la infantil y primaria, se quejaban un poco de los horarios y de los recursos. En el caso de ustedes, en el tema de limpieza, ¿cómo? Bueno, la diferencia con los centros de primaria es que la limpieza de los institutos de secundaria depende de la Junta de Andalucía directamente, no del ayuntamiento. Nosotros tenemos unas limpiadoras en plantilla que dependen directamente de la Junta de Andalucía y tenemos otras que dependen de una empresa privada contratada también por la delegación. Aparte de las plantillas del personal de limpieza que tenemos normalmente, nos han aportado a 6 personas con horario parcial de 3 horas, 6 personas más de limpieza, y la hemos distribuido de manera que desde las 8 de la mañana tenemos ya una limpiadora en el edificio A y en el edificio B, antes incluso de que lleguen los niños. Esta media mañana y otra persona la otra media mañana. Y tenemos a otras 2 personas en el henchidero también, de media mañana para una y otra media mañana para otra. ¿Qué vamos a hacer con este personal? Pues le vamos a pedir, le estamos pidiendo que tengan cuidado con las zonas más comunes, es decir, pasamanos, picaportes de puertas, que estén toda la mañana. Y en aquellos casos en los que tengamos que utilizar algún aula específica, en algún caso en el que tenga que ser utilizada por 2 grupos distintos, estoy pensando en el aula de tecnología, por ejemplo, siempre vamos a dejar una hora vacía ese aula entre un grupo y otro, ventilada, y le vamos a pedir a estas personas pues, que hagan una desinfección en ese momento de la vida. Para concluir, me gustaría preguntarle, nos gustaría en junio, bueno, hablaremos más, ¿no? Pero al menos en junio nos gustaría hacer otra entrevista de balance del curso escolar. Díganos un objetivo, la meta para cuando termine el curso en junio del año 2021. Pues mire, la meta es la misma de siempre y hay una segunda meta. La primera meta es la meta pedagógica, lógicamente, que es la nuestra, que es a lo que nos dedicamos. Ojalá lleguemos a junio y nuestros alumnos hayan adquirido las competencias necesarias desde el punto de vista académico y también humano, que es lo que nos preocupa. Este año además tenemos la segunda meta. La segunda meta es llegar sanos, felices, sin incidentes médicos reseñables y además evitando tener el máximo estrés posible, porque este año está siendo muy estresante para todos. Es seguramente el peor comienzo de curso escolar que yo recuerdo y seguramente esta opinión la compartirán muchos profesores, muchos compañeros. Es el peor inicio de curso que yo recuerdo y bueno, pues esperemos llegar eso con que nuestra salud no se resienta física y psíquica y sobre todo la primera meta que es la nuestra, la que nos corresponde siempre, que es que nuestros alumnos alcancen sus objetivos humanos, profesionales, académicos y bueno, pues que pongamos esto en la punta feliz. Agradecemos a Jesús Garrido que nos haya atendido y estamos seguros que cuando hagamos entrevistas de que unos años, pues siempre que le hace una entrevista a alguien que destaca, dice, yo estudié, bueno, soy de Antequera y estudié en el Pedro Espinosa, la gran mayoría de personas, que nos digan, y estuve en la generación aquella del coronavirus, de la pandemia, encima estuve en esa época. Gracias por atendernos y por poder llevar la docencia, la educación a tantos alumnos y ver cómo han buscado las soluciones por su vocación educativa y por sus alumnos, que son ustedes sus máximos responsables y el contacto diario. Gracias, Jesús. Muy bien, gracias a usted.